Hola, soy Topacio, soy estudiante de la licenciatura Filosofía e Historia de las Ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video se hablará sobre la diferencia conceptual entre lo óntico y lo ontológico en la obra del filósofo Martin Heidegger, El ser y el tiempo. Estas distinciones se harán para no confundir estos dos conceptos. Bien, continuando con esto, Heidegger en su obra El ser y el tiempo expone que el ser es el más comprensible de todos los conceptos. Se refiere a que en todo momento utiliza para hacer enunciados como por ejemplo el mar es inmenso. Todos entendemos a qué se refiere con ello, pero existe un problema. El autor dice que esta comprensibilidad del concepto es un término medio, puesto que comenta que el concepto del ser es oscuro. Por lo tanto, la indefinibilidad y la oscuridad del ser incita a reiterar la pregunta que interroga por el ser. Comenta Heidegger que esta misma pregunta debe tener una estructura formal, es decir, que tenga una dirección. Cuando se pregunta se quiere saber y conocer algo de un ente. En la pregunta se intenta determinar y traducir en conceptos de lo que se pregunta, pero como ya sabemos, el ser es indefinible, comprensible e incomprensible a la vez. De igual importancia, los entes de los que habla el autor es todo aquello que es mentado y de mayor importancia que somos nosotros mismos. Explica que el ser está implícito en la pregunta cuando se cuestiona el cómo es y qué es. Cuando se habla de nosotros mismos como ente, dice el filósofo, tenemos un rasgo de posibilidad de ser, es decir, de poder preguntar, y a esa posibilidad le designa ser ahí. Ahora bien, al lado de la preeminencia ontológica de la pregunta que interroga por el ser, cabe destacar que también existe una preeminencia óntica de la pregunta que interroga por el ser. Heidegger dice que la ciencia es una definición de un conjunto de proposiciones verdaderas por la relación con la fundamentación, pero esta misma definición no basta, ya que la ciencia tiene maneras de dirigirse al hombre, a la forma de ser de este ente, es decir, al ser del hombre. Heidegger lo designará en alemán como Dasein y se traduce como ser ahí. Por otra parte, expresa que el ser ahí tiene múltiples preeminencias sobre los demás entes. La primera de estas preeminencias es óntica, es decir, el ente es en su ser que lo determina su existencia, y la segunda preeminencia, que es ontológica, ya que la razón de su ser determinado por la existencia es el ser ahí, ontológico. Por esto mismo, el ser ahí es parte de la comprensión de la existencia, es decir, un comprender del ser de los entes de una manera distinta de la del ser ahí. Entonces, finalmente, esta diferencia radica en que la primera pregunta es la preontológica, que consiste en antes de preguntar por el ser se sabe qué es decir, por ejemplo, antes de preguntar tal objeto como un lápiz, no se sabe qué es el lápiz, pero se sabe qué es, en el sentido de que sabes que es algo, pero no sabes qué. Puede sonar confuso, pero así lo maneja el filósofo. Por otra parte, la definición de lo óntico se refiere a esa particularidad del ente, que es el Dasein, es decir, el ser ahí, ya que es el único que puede hacerse la pregunta por el ser. No sale del ser para preguntarse por el ser, entonces es algo que le pertenece al ser ahí. La pregunta por el ser es lo óntico del Dasein. Con respecto a lo ontológico, se dice que es el desarrollo de las categorías que surgen a partir de la pregunta óntica y de la comprensión del ser. Es decir, cuando uno se pregunta por el ser, puede ya empezar a mentar ciertos conceptos para un desarrollo de una ontología del ser. Entonces, con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias.